pero es para nosotros hora de recibir a Lucía Klug. Lucía Klug es la autora de este proyecto de ley que tanto moviliza al colega Eduardo Feynman para cobrarles un impuesto a quienes sean propietarios de vacas que emiten gas metano. Se sabe que esas emisiones son una de las principales fuentes de gases para el efecto invernadero. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda acá en Radio Con Vos. Hola, Alejandro, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Estuvimos siguiendo con mucho interés tu encuentro, bueno, digamos, tu confrontación, casi un careo con Eduardo Feynman y también las entrevistas que él viene dedicando a tu proyecto. Habló con Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, habló con varios más. Intuimos que le resulta especialmente interesante el asunto o que alguien lo incentivó porque este impuesto le resulta inconveniente. Vos, antes de darnos los detalles que quiero que nos des de tu proyecto, ¿sospechás de alguna de estas razones por las cuales le interesa tanto a Edu? Mira, en un principio pensé que se trataba del personaje que encarna Feynman también, ¿no? Que es un poco personaje y un poco que también debe ser así, de pelearse con sectores del progresismo, ridiculizar nuestras propuestas, nuestras ideas, Sí. y levantarnos un poco también como que no quiere la cosa, pero viendo la especial atención que le está dando últimamente, me da a pensar que hay que desviar el tema, desviar la gente en realidad de otros temas, o hay, digamos, algún interés detrás y tiene, bueno, sentido, ¿no? Entendiendo el historial más político de Eduardo Feynman. Ahora, el proyecto en sí, ¿qué gravamen establece? ¿Con qué alícuota? ¿Quiénes lo deberían pagar? ¿A partir de qué cantidad de vacas? Contame el detalle técnico, por favor. El proyecto no prevé un gravamen, digamos, específico, porque muchas veces los proyectos en la legislatura bonaerense quedan muchos años, digamos, discutiéndose, y entendíamos que era una propuesta que podía generar cierta polémica y que estaba bueno como tirarlo a la cancha y también empezar a discutir a partir de otras propuestas y de otras opiniones. Entonces, todo lo que tiene que ver con el gravamen en sí queda a cargo de la autoridad de aplicación, ¿no? Que en este caso es el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, así lo establece. Después sí, obviamente, establece que tiene que ser por cabeza de ganado, ¿no? Porque hay un cálculo científico de cuánto más o menos emite una vaca promedio anualmente de gas metano, que más o menos son 100 kilos, y se graba en función de la cantidad de ganado o la cabeza de ganado. Obviamente establece un mecanismo de proporción, no es lo mismo un pequeño productor que tiene una cierta cantidad de vacas que un gran feedlot que tiene una gran cantidad de ganado, ¿no? En ese caso. Pero bueno, me parece que lo dije en varios medios, se pone el acento constantemente en la cuestión fiscal, cuando en realidad la tasa se paga en tanto infracción, no en tanto imposición en sí, digamos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, porque nosotros lo que planteamos es que queremos, o la búsqueda del proyecto es que haya una política, que el Estado acompañe a los productores para tener una política de mitigación, un plan de mitigación en función de sus posibilidades y obviamente de sus capacidades. No una cosa de, bueno, te pongo, no, obviamente es el Estado acompañando ese proceso, presentando un plan. Aquel productor que produzca, gane su renta y demás, y no tenga ningún tipo de responsabilidad extendida sobre los gases que emiten las vacas que cría, bueno, va a tener que pagar el impuesto, pero pensarlo más como un tipo de infracción que de impuesto en sí. De hecho, el espíritu del proyecto es que nadie tenga que pagar la tasa, digamos, porque quiere decir que muchos productores están teniendo una política de mitigación de gas metano que emite el ganado. ¿Cómo son esas técnicas de mitigación? ¿Tenés idea más o menos como para explicarlo? Obviamente no en el detalle técnico, ¿no? Pero para que lo entienda quien nos está escuchando. Hay muchas formas de pensarlo. Una, por ejemplo, la más sencilla, si se quiere, es cambiar la alimentación de las vacas. Eso ya se está haciendo en algunos países incluso, que no coman tantos granos y coman más, o sea, alfalfa u otras hierbas que producen otro tipo de gases. Después, obviamente, en el caso de que se traten de grandes feedlots o de grandes empresas productoras de ganado, pueden incluso trabajar en plantas de biogás para producir combustibles amigables con el ambiente. Hay un caso en Coronel Suárez, pero hay otros en la provincia de Buenos Aires donde han diversificado su producción, porque la realidad es que están además adentrándose en otro rubro, han generado laburo y han generado ganancia a partir de generar estos combustibles para el estiércol que son muy, muy importantes, pero también este estiércol en particular es muy bueno para producir este tipo de
de gases, digamos, ¿no? De gases de combustibles. Ya hay en marcha proyectos. Yo escuché esto del biogás y me flasheó, la verdad, no sabía que se podía explotar de esa manera, pero ya hay proyectos económicamente en vigencia, o sea, generando energía en la provincia de Buenos Aires a partir de esto. Sí, hay un caso en Coronel Suárez, Cecilio de Sousa, que es un caso bastante paradigmático, pero también hay otros, ese es el que más conozco en profundidad. Y obviamente tuvo que hacer una inversión, no es una cosa de libro, por eso digo, esa inversión por ahí corresponde a los productores de mayor escala, al pequeño productor o al que quiere tener otro tipo de política, puede ser hasta plantar una nativa, pero vos tenés que generar algo que retribuya a lo que vos estás contaminando, digamos. De hecho, habíamos avalado esa posibilidad. Después lo cambiamos, de hecho, lo que dice el proyecto es que la tasa va a un fideicomiso para generar proyectos más urbanos de GIRSU, que es el tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero en su momento habíamos pensado incluso que con esa guita se financie brigadas de plantaciones de árboles, pero bueno, era como más complejo por las diferentes cuestiones que tienen que ver con las especies de los árboles y demás, las nativas, etcétera, y nos terminamos definiendo por esa idea. Pero bueno, es un proyecto que evidentemente puso bastante nervioso a algunos sectores y algunos círculos periodísticos sobre todo. No es un proyecto que nosotros hayamos sacado a la cancha mediáticamente, sino que ellos lo impusieron y nosotros lo estamos defendiendo por la preocupación que me genera a mí, como una legisladora joven, el futuro del país. Y no digo que produzcan, pero en cualquier país normal vos producís, ganás, pero si estás contaminando, estás cometiendo una infracción, tenés que pagar. O sea, no es una locura. No hablamos mucho de los países desarrollados, etcétera, pero cuando tenemos que pagar por las infracciones que cometemos y el daño al medio ambiente, nos echamos para atrás, pareciera, con ese tipo de planteos. Claro, hay estudios hechos, ahí estaba viendo, por el Ministerio de Ambiente provincial, que tienen medido que el 27% de las emisiones de gases nocivos para la atmósfera son de metano, y que de ese 27% el grueso es la actividad ganadera la que lo genera, ¿no? Sí, eso está en la fundamentación del proyecto, que muy pocas personas se pudieron leer y decidieron ridiculizar la propuesta, hablando de los peos de vaca, cuando no se trata de la pertinencia de la vaca, es el gusto, porque son distintas cámaras que tienen los animales, y se trata de, sobre todo, la bosta cuando se estanca y no se hace ningún proceso con ella. La verdad, sí, la es responsable de una cuarta parte de la emisión de gas metano de la Argentina. No es una joda, digamos, es un trabajo serio, y el gas metano es mucho más dañino, si bien dura menos en el ambiente, es mucho más dañino que el dióxido de carbono en términos de lo que contribuye al calentamiento. El derecho al chistonto nosotros no se lo negamos a nadie, y la verdad que también nos hemos reído con lo del impuesto al feo de vaca. Si ese eructo aparte ahora vamos a decir así, me parece más preciso, pero también está bueno hablar del otro, ¿no? Que tiene que ver con el futuro y con el planeta, que es uno solo. ¿Vos tenés algún ejemplo de otros países de estos que decís que ya aplican este tipo de gravamen o de control para que no se produzcan estas emisiones? El único país del mundo que tiene ya aprobado por su parlamento es Dinamarca. Bueno, obviamente, si vamos a alguna política. Hay muchos cerdos de Dinamarca, ¿no? Para la exportación, claro. Porque en parte viene la importación, viene el cerdo importado viene de allá. Exactamente. Entonces, bueno, tienen una política destinada a eso. Y bueno, mucha gente decía, bueno, no somos Dinamarca, eso es el primer mundo y demás. Pero Argentina es uno de los países más importantes en la producción ganadera en el mundo. ¿Por qué no ser Argentina uno de los primeros países en pensar algún tipo de política y empezar a ser ejemplo en el mundo sobre ese tema, ¿no? Pareciera a veces que lo urgente le gana lo necesario. Mucha gente me decía, bueno, pero hay cosas más importantes, está bueno, pero no es el momento. Bueno, ¿cuándo es el momento? ¿No? Me parecía que siempre la cuestión ambiental queda como, bueno, esto no todavía, cuando en realidad es una cuestión de que si no la tenés ahora, no la tendrás más, cuando te quieras acordar. De hecho, también se lo decía algún curso que tuve con el presidente Carvajal en alguna entrevista, esto los beneficia. O sea, están teniendo periodos de sequía intenso y después periodos de inundaciones intensos, y eso no es una casualidad del destino de la vida. Tiene que ver con el calentamiento global y con los cambios climáticos que estamos viviendo. Si quieren un proyecto y un modelo sustentable de producción, van a tener que tener una política al respecto, y yo que tratar de discutir eso es lo que más me interesa. No es mi idea generar un impuesto, para eso habrá otros ámbitos correspondientes en función de cobrar y el tributo que tiene que cobrar. Pero acá el espíritu es que existe una política, que cada productor tenga un plan de mitigación del daño que genera.
Lucía, ha sido muy, muy gráfica al explicar el detalle del proyecto. A mí me parece súper interesante que se discuta, en todo caso que todos planteen sus argumentos. No puedo evitar pensar que disfrutaste un poco lo de Eduardo Feynman, porque él, mira, se ríe, él ha construido, por ejemplo, a Ofelia Fernández como una referenta, como una dirigente nacional, al haber confrontado con ella, me acuerdo cuando te acordás, ¿no? Cuando se puteaban, ella era presidenta del Centro de Estudiantes del PL. ¿Crees que te hizo un favor? Séme completamente franco, por favor, en lo posible. Como decía al principio, parecía que a veces Eduardo, en su afán de operar para ciertos sectores del poder económico concentrado, termina levantando figuras progresistas a nivel nacional. Así que si eso sirvió para que mucha gente se entere del proyecto, para mí no para mal, pero que exista una discusión sobre el tema, bienvenido sea, obviamente. Después, bueno, él hace su personaje de la voz del conservadurismo argentino y es de lo que trabaja, digamos, ¿no? Para mí es un poco irrespetuoso, pero es como ese tío que conocés ya de toda la vida y bueno, te terminas riendo un poco también. Estás feliz, Lucía. Gracias por este rato, un beso. A ustedes, los escucho siempre. Gracias. Lucía Klug, diputada provincial por Unión por la Patria. Ella pertenece al espacio de Juan Grabois, pero presentó este proyecto de ley para que se establezca un gravamen a las emisiones de metano del ganado vacuno. Explicaba recién ella, no es pedo, es eructo, en la medida en la que no se tomen acciones para mitigar esas emisiones.